En nombre de la facultad, dado que la señora decana por compromisos previos no puede estar presente, en nombre también del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de esta facultad, les doy la bienvenida a los colegas extranjeros y a los colegas locales, por supuesto, y quiero decirles que para mí es un gran honor dar por iniciado este octavo Congreso Latinoamericano de Derecho Material y Procesal del Trabajo. Pero quiero resaltar que este evento no es una actividad aislada, sino que se viene efectuando desde el año 2014 en el marco del programa de posgraduación de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Este evento fue ideado, organizado y popularizado y extendido por el profesor Marcio Tulio Viana, cuya presencia esperamos, que todavía no ha llegado, pero está en este momento acercándose hacia acá, cuya presencia nos honra. Y también quiero remarcar la importancia que tiene la perdurabilidad que desde el 2014 en que se instauró ha tenido realizando dos versiones anuales. La primera, en el año 2014, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Minas, en el primer semestre, luego en la Universidad Externado de Colombia en el segundo semestre, en el 2015, en el primer semestre, como dije, en el Congreso de la Pontificia Universidad Católica de Minas, y en el segundo en la Universidad Latinoamericana de Economía Humana, que dirige o está dirigida bajo el decanato de nuestro amigo el profesor Mario Garmendia, que también estamos esperando. Los tenemos a todos en el bar de enfrente, que si no dejan las copas. En el 2016, obviamente, se hizo también en el primer semestre en Minas y en el segundo semestre en la Universidad Federal de Pernambuco, bajo la organización de nuestro ya querido colega Fabio Tulio Barroso, que está presente entre nosotros y a que queremos mucho porque este año nos ha honrado con su presencia y con su calidez. Y en esta ocasión nos han honrado eligiendo a esta facultad para que sea sede de este octavo encuentro, y nuestra facultad compartió la organización entre el Departamento de Derecho del Trabajo, especialmente en cabeza de su subdirector, el doctor Juan Pablo Muñolo, y también la sección de jóvenes juristas de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que para nosotros es muy importante. Por eso le otorgamos a ellos la responsabilidad de la coordinación de los distintos paneles y de la sesión de ponencias privadas. Agradecemos muy especialmente la presencia, como ya dije, del profesor Viana, también de María Cecilia Máximo Teodoro, de la Pontificia Universidad Católica de Minas, del ya citado profesor Garmendia, del citado profesor Barroso, de Diana Furken, de la Universidad Externado de Colombia, y de Daniel Ulloa, de la Universidad Católica del Perú, quien además es presidente de la Asociación Peruana de Derecho del Trabajo. El departamento también le expresa su profundo agradecimiento a los profesores eméritos Adrián Goldini y Mario Ackerman, a los profesores Caparrós, Emanuele y Tula, y a todos los distinguidos panelistas que nos van a acompañar en estas dos jornadas. También le queremos dar nuestras gracias a quienes nos han patrocinado, porque por más elevados que sean nuestros objetivos académicos, hay cosas que únicamente se compran con unos papelitos pintados que llamamos billetes. Así que agradecemos a Experta ART Sociedad Anónima, a FOBESIT, Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, y a Thomson Reuters, que creo que se dedica a la edición de libros, por lo menos en el país. Este congreso fijó su temario con mucha antelación y tuvo en miras los procesos de reforma que comenzaron a partir de la experiencia brasileña y se han de alguna manera derramado por Latinoamérica, y que precisa o casualmente nos encuentra a los argentinos inmersos en un intento de modificación de los regímenes de derecho del trabajo y algunas reglas del subsistema jubilatorio por iniciativa del Poder Ejecutivo,
y que el Congreso Nacional ha de comenzar a tratar a partir de esta semana en el marco de un muy grande y fuerte debate de todas las partes involucradas. De ahí que la oportunidad es más que propicia para que entre todos los presentes reflexionemos sobre la problemática de nuestra disciplina, tanto en el plano material, de derecho de fondo, como también en el procesal, al que muchas veces no se le da la importancia suficiente, y sobre los principios fundantes de esta disciplina, que son los que le ponen marco a cualquier iniciativa legislativa. Por eso es una buena ocasión para que los profesores locales escuchemos las experiencias extranjeras y reflexionemos sobre las mismas. Por último, como director del departamento, me permito expresar la congoja que los argentinos sentimos en este momento por el destino del submarino San Juan y sus 44 tripulantes argentinos. Con esto doy por abierto el Congreso, los invito a que participen con ganas y con fervor y sin más, avisándole que el profesor Ackerman, por una razón justificada, no va a poder integrar el primer panel, invito a los doctores Luis Ramírez y Carlos Marín Rodríguez a acercarse para el primer panel. Y el doctor Benítez será el coordinador del primer. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de la Facultad de Derecho. Vamos a dar comienzo directamente al primer panel de este congreso, cuyo título es Salud, ¿sí? Salud en el trabajo, actualidad y posibles reformas. Como dijo el doctor Massa, el doctor Ackerman no nos acompañará en el día de la fecha, así que vamos a dar comienzo a la exposición, a la ponencia del doctor Carlos Marín Rodríguez. No, es el doctor Ramírez. Sí, el doctor Carlos Marín. Fede Ratas, el doctor Luis Enrique Ramírez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas en la Argentina, profesor de posgrados en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, del Litoral, Católica de Córdoba, asesor sindical, conferencista y autor de libros y artículos sobre temas de derecho del trabajo, exdirector de la revista La Causa Laboral de la Asociación de Abogados Laboralistas, socio de honor de la Asociación Internacional de Expertos de Derecho del Trabajo y Escritores Laboralistas, miembro de honor de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y miembro honorario de la Asociación de Abogados Laboralistas. Este es brevemente su currículum. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Bien, bueno, gracias. Por supuesto, comienzo agradeciendo a los organizadores de este congreso esta posibilidad de estar aquí hoy con ustedes, con amigos además, y para un tema que bueno, que te convoca siempre, que es la cuestión de la salud de los trabajadores. Vamos a tratar de respetar los 25 minutos que los organizadores tenemos para esto. Si yo comenzara a hablar del tema de la salud de los trabajadores diciendo que el trabajo asalariado enferma, el trabajo asalariado mata, y que en el sistema capitalista la clase trabajadora ha sufrido y está sufriendo un genocidio, alguien que ingresara en este momento pensaría que se equivocó de sala y que es un mitin de algún partido de izquierda. Pero en realidad, si digo esto, que lo repito, el trabajo asalariado enferma, el trabajo asalariado mata,
y la clase trabajadora está sufriendo un genocidio en el sistema capitalista. Simplemente estoy poniendo en palabras muy claras y sencillas, entendibles por todo el mundo, un informe de OIT. Un informe de OIT que ya tiene un tiempo, que yo lo cito siempre porque me parece imprescindible tomar conciencia de esto, que nos habla de que en un año se producen aproximadamente 430 millones de siniestros laborales. 430 millones de siniestros laborales. De los cuales 2.102.400 son fallecimientos. Personas que fallecen por accidentes o por enfermedades laborales. Esto significa, para ir tomando conciencia de este número, que cada 15 segundos en el mundo un trabajador pierde la vida como consecuencia de un siniestro laboral. Significa que en los 25 minutos que yo voy a utilizar, 100 trabajadores han perdido su vida. Han perdido su vida. No me refiero a los que han sido mutilados, etcétera. La propia OIT se ocupa, para tomar en dimensión estos números que asustan, que superan las muertes producidas en un año por guerras, o por SIDA, o por delitos, o por accidentes de tránsito. Y uno debería preguntarse cuántos trabajadores entonces murieron los últimos 10, 20 o 30 años. ¿Cuántos trabajadores perdieron la vida desde que funciona este sistema capitalista? Ya la cantidad de ceros creo que no nos entra en la cabeza. Entonces, cuando quise ponerle un nombre a este fenómeno, se me ocurrió recurrir a una definición de la Corte Penal Internacional sobre genocidio. Dice, es el sometimiento intencional de un grupo social a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Y para mí esta definición encaja exactamente en estos números brutales que yo les he transmitido. Si es así, si esto es un genocidio, es el mayor genocidio respecto a todos los genocidios conocidos en la humanidad. Supera todo lo que nosotros hemos conocido. Pero lo llamativo, y por eso yo insisto tanto y lo repito a algunos que es posible que me haya escuchado ya eso decirlo, es que de esto no se habla. De este genocidio que sufren los trabajadores, de esto no se habla. ¿Cómo se explica? Se explica simplemente, creo, voy a alegar, porque es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Hemos naturalizado esto. El siniestro, la pérdida de vida, la mutilación, la pérdida de la salud, lo hemos naturalizado. Diríamos que entre todos creemos que es el precio que tenemos que pagar como sociedad para el desarrollo económico. Y tan es así, y tan es un problema cultural, que comienza por el lenguaje. No hace mucho tiempo me invitaron a dar una charla, o parecido a una actividad como esta, y el título del panel era Infortunios laborales. ¿Saben lo que significa infortunio? Significa desgracia o mala suerte. Desgracia o mala suerte. Y aún la palabra accidente, una de las acepciones es suceso imprevisto. Pero ocurre que la propia OIT en ese informe dice que el 80% de los siniestros eran evitables. ¿Dónde está la mala suerte si era evitable? ¿Dónde está el suceso imprevisto si ese siniestro, tomando las medidas mínimas adecuadas, pudo haberse evitado? Si eran evitables, y lo dice OIT, lo digo yo, si eran evitables, significa que alguien no tomó los recaudos necesarios para que el accidente o la enfermedad no se produzca. Y esto, como abogados acá en esta facultad, ¿qué es esto? Esto significa
En el 80% de los accidentes o enfermedades en lo que estamos presentes frente a lesiones culposas u homicidios culposos. Artículos 84 y 94 del Código Penal argentino, que es muy parecido a la mayoría de los códigos penales. Y la pregunta que me hago acá en este punto es: ¿cuántos empleadores negligentes culpables de estos siniestros están presos? ¿O condenados? ¿O procesados? Realmente hago esta pregunta en los cursos con composiciones absolutamente diferentes. Nunca nadie levantó una mano diciendo yo conozco un caso. Debe haber algún caso ahora, pero en general nadie levantó la mano y dijo yo conozco un caso. Salvo que haya sido un siniestro grave con muchos damnificados, ahí puede ser que entonces la prensa, etcétera, lleven a una actuación. Pero si no, es como que, ¿cuál es la diferencia entre ese empleador negligente que tiene su máquina en malas condiciones y el que maneja un vehículo y atropella a alguien por una imprudencia? Pero ahí la sociedad se desgarra las vestiduras. Cada tanto, cada 2 o 3 meses, en Argentina al menos, estamos clamando para agravar las penas de los siniestros de tránsito. Porque eso sí nos toca de cerca. Nosotros podemos estar ahí involucrados como víctimas. Quizás como trabajadores no nos identificamos. Pero no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y hablando del lenguaje y de palabras engañosas, ¿no? Esto del infortunio, la mala suerte. ¿Qué mala suerte? Hay otra palabra acá en el país que está de moda desde hace bastante tiempo: la litigiosidad. La litigiosidad. Porque cuando se habla de litigiosidad, obviamente se habla de lo que yo llamo la litigiosidad patológica, es decir, esa que es generada artificialmente por los abogados. Vamos a hablar claro. Somos los culpables nosotros de tener una alta litigiosidad que es artificial, que no tiene nada que ver con los intereses de los concernidos. Pero me parece que es más que evidente que hay otra litigiosidad, que es la litigiosidad que responde a la conflictividad subyacente. Entonces, por ejemplo, nada más, el caso de los jubilados. Nadie se desgarra la vestidura porque haya 500.000 juicios de actualizaciones de haberes, porque todos asumimos, más o menos, que los jubilados han sido estafados permanentemente por el Estado en cualquier época. Esto ya no es un problema de ideología ni de partido político. Los pobres jubilados siempre pagan los platos rotos, como va a pasar ahora con esta reforma. La conflictividad subyacente. Para que hablemos en serio de litigiosidad, tenemos primero que ver cuál es el índice de conflictividad que hay abajo. Y ahí entonces sí vamos a saber si hay litigiosidad artificial o no. Y ahí voy al tema nuestro, al tema de Argentina, la ley de riesgo de trabajo. ¿Qué pasó con la ley de riesgo de trabajo? La ley de riesgo de trabajo tiene 3 vertientes que la nutren de una altísima conflictividad. Para los más viejos, 1995, cuando se aprueba, 1996, cuando entra en vigencia. ¿Qué traía la ley de riesgo de trabajo? 3 vertientes altamente conflictivas. Para empezar, una puerta de ingreso al sistema muy estrecha, tan estrecha que logramos el milagro de que en Argentina casi no hay enfermedades profesionales, que después de 20 años, más de 20 años de funcionamiento del sistema, las enfermedades profesionales que el sistema reconoce son el 3% del total de siniestros, cuando en el mundo, y según este informe de OIT, son el 33 o el 35%. ¿Qué pasó? Una puerta de ingreso estrecha. Este manejo de la causalidad única, ¿no? Algo que no existe en el mundo real, la causalidad única, entonces prácticamente no hay. Las reparaciones. Yo les digo a los más jóvenes, busquen la ley de riesgo del trabajo de 1995. Las reparaciones económicas eran miserables.
miserable, reconocido por todo el mundo. Es más, nos ha llevado 20 años y 4 reformas para darle un mínimo de equidad en el tema de la educación. 20 años, 4 reformas, recién ahora, yo puedo decirlo, consideramos razonables, y si quieres para hacer una fiesta, razonable la indemnización. ¿Y qué pasó en estos 20 años? Quedó un tendal, cientos de miles de trabajadores que obviamente no recibieron lo que tendrían que haber recibido si pensamos en un sistema justo. Y por último, la tercera vertiente de conflictividad, el sistema inventa que el gestor tiene que ser un ente con fin de lucro. Por lo tanto, genera que el gestor del sistema, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que tengan intereses opuestos a los de la víctima. Por lo tanto, cada vez que ocurre un accidente, cada vez que se produce una enfermedad, lleva en su código genético el conflicto, porque el interés del que tiene que proteger y el que quiere recibir esa protección son contradictorios. No hay forma de resolverlo. No se puede resolver. Mientras los argentinos no resolvamos este punto, el sistema seguirá siendo injusto. Tuvimos 4 reformas. Voy a referirme a las 2 últimas. La ley 26.773 del año 2012. Es una ley que trae un diseño inteligente, diría yo, interesante, más allá de las críticas, las terribles críticas que le hemos hecho todos, o casi todos. Tiene un diseño, una lógica, digamos, interesante. ¿Qué es lo que hace esta ley? No la ley en sí, pero junto con esta ley, en una especie de combo, vino con la proposición de ampliar esa famosa puerta de entrada al sistema, que era muy pequeña y era reconocido por todos. Junto con esta ley, termina después con la sanción de un decreto, el decreto 49 del año 2014, pero en función de una convocatoria del Comité Consultivo Permanente que se hace en simultáneo con la sanción de la ley 26.773. Entonces, ¿qué dicen? Abramos un poco la puerta. Queremos frenar esta litigiosidad, abramos un poco la puerta. Bien, correcto. Entonces, se intenta que ingresen enfermedades que siempre debieron estar, pero que no estaban: las varices, la hernia inguinal y la hernia lumbosacral. Segunda estrategia de la ley 26.773. Hagamos atractivo quedarse. Abrimos la puerta, ingresan, que se quieren. Entonces, trae mejoras y mejoras importantes. El pago único de las indemnizaciones, una adicional de un 20% más, la actualización por RITE, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle para no aburrir a los extranjeros. Pero mejora, y mejora bastante. Entonces, abro la puerta, hago atractivo quedarse. Y el tercer punto, ¿cuál es? Pero la fuga va a ser severamente castigada. La fuga del sistema va a ser severamente castigada. No te querés quedar, querés ir a la acción civil, querés ir a un juicio de daños y perjuicios. Es una carrera de obstáculos. Todo difícil. Todo difícil. No solo para la víctima, también para sus abogados castigados en los honorarios. Pero el diseño es este. La ley fue duramente cuestionada por casi todos o todos, pero en sus objetivos fue exitosa. En principio fue exitosa. Consiguió lo que buscaba. Consiguió que la acción civil pasara a ser en nuestros tribunales una especie de rara avis. De pronto, la acción civil, que era la vedette en tribunales, pasó a ser una rara avis. Del 100%, no sé, vamos a decir, el 90%, el 95% pasaron a ser acciones sistémicas, las acciones judiciales, pero dentro del sistema, sin fugas hacia los sistemas de responsabilidad del Código Civil. Imagino que en un primer momento este desvío de la litigiosidad de la acción civil a la acción sistémica alivió a las empresas y sancionó a las aseguradoras.
Y las aseguradoras que tienen fin de lucro hicieron lo que es lógico, trasladaron los costos de este cambio al costo del seguro. Y ya entonces las empresas alineadas en origen por la 26773 ya no les gustó tanto. Entonces ahí se pone la UIA, se pone al frente de la lucha para seguir combatiendo la litigiosidad del sistema. Y entonces aparece la 27348, nuestra última ley de marzo de este año. ¿Qué hace la 27348? Simplemente trata de cerrar esto, digamos, este diseño. Entonces, si la 26773 lo que hizo fue hacer dificultoso, muy dificultoso, la fuga hacia la acción civil, la 27348 lo que hace es hacer dificultoso, muy dificultoso, la fuga hacia la acción sistémica en los tribunales. ¿Cómo? Con este tema de hacer obligatorio el paso previo por las comisiones médicas. Este es el diseño. Entonces ahora con la 27348 se ha cerrado el círculo. No solo es complicado y dificultoso y riesgoso ir a una acción civil para una víctima, sino que además ahora también le resulta complicado, dificultoso y riesgoso intentar ir a la justicia, al juez natural, al juez laboral, en demanda de una reparación sistémica. Para mí un dato curioso, ¿no? La 26773 es del gobierno anterior, la 27348 es de este gobierno. Ahí no hay grieta. Acá no hay grieta. Acá estamos de acuerdo. Pareciera que hay ciertos intereses económicos que están por encima, sobrevuelan las grietas, digamos, ideológicas. Los dos gobiernos concedieron y lograron armar esto, que está perfectamente pensado, no para proteger a las víctimas, sino, desgraciadamente, para proteger el negocio de las aseguradoras. Y no sé cómo ando de tiempo, pero voy a empezar a cerrar. El tema nos obliga a hablar de actualidad y posibles reformas. Voy a ser muy breve. Actualidad, uno diría, la 27348 ha producido el efecto que se buscaba, que era evitar que los trabajadores recurran a la justicia. Sí, pero cada vez que hubo una reforma se produjo este fenómeno que es como un fenómeno transitorio de reacomodamiento. Los abogados se están reacomodando a una nueva realidad normativa. Siempre pasó, desde que salió la ley hasta ahora. Con cada reforma hay un parate, hay un enfriamiento, pero yo no creo que esto sea el futuro. La conflictividad va a seguir y por lo tanto va a seguir la litigiosidad, porque el sistema sigue siendo injusto. Y sigue siendo injusto porque el lobo sigue cuidando a las gallinas, y mientras esto se dé va a haber muchísimas injusticias y mucha necesidad de recurrir a la justicia. Y en esto digo, claro, la culpa no es del lobo, la culpa es de los que abrieron el gallinero. El lobo responde a su naturaleza. Y el futuro, bueno, ¿a qué me llevaría todo este discurso? Me lleva a que yo tengo un sueño, que algún día podamos trabajar en un sistema de riesgo de trabajo, pero con una lógica diferente. Pero para eso sería necesario que por primera vez en la discusión y en el diseño del sistema de protección de la salud de los trabajadores participen los propios trabajadores, cosa que hasta ahora, en estos 20 años, no ocurrió nunca. Gracias. Muchas gracias.
¿Qué es eso, Se escucha igual, ¿no? ¿Se escucha? Es que funciona. Muchas gracias, doctor Ramírez. Vamos a pasar al segundo ponente, en este caso sí, el doctor Carlos Marín Rodríguez. Es abogado socio del estudio Bulló Abogados, máster en Derecho de la Universidad de Nueva York. También ha cursado estudios de programas de alta dirección en la Universidad Bocal, así como de líderes emergentes en la de Harvard. Especialista en relaciones laborales, negociación, asesoramiento en asuntos de derecho laboral, seguridad social y seguros, asuntos públicos, media y telecomunicaciones. Profesor de cursos de posgrados en Derecho Laboral del programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ciclos de formación conjunta para la visión compartida. Se desempeñó además como profesor de Derechos de Seguros y profesor de cursos de posgrado de Seguro de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Doctor. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Bueno, siempre me apasiona ver cómo a partir de tantos puntos coincidentes que tenemos con Lucho, llegamos a visiones tan distintas. Y yo lamentablemente en esto soy un optimista, digo lamentablemente porque en general siempre tiene razón, y por suerte está Mario Ackerman que tiene más razón, entonces esto me da alguna posibilidad. Pero la verdad es que yo, siguiendo los mismos mojones que él planteaba, yo quisiera contar otra historia, ¿no? Por lo menos como yo la viví, ¿sí? Como yo la vivo. Porque es cierto que el sistema de riesgo de trabajo nació, se habla de prestaciones económicas miserables, lo comparto, se habla de un diseño jurídico, lo que es más preocupante, sobre todo para nosotros, tremendamente precario, malo, no hay otra forma de calificarlo. Y es cierto también que el sistema de riesgo de trabajo sufrió sucesivas reformas. Yo hablaba de 4, pero el sistema de riesgo de trabajo tiene más de 200 reformas desde que se inició, y esto habla de un sistema, en mi visión optimista, tremendamente perfectible. ¿Sí? Y eso es lo que yo rescato del sistema. Es un sistema que, a fuerza de golpes, muchos duros, sobre todo de la jurisprudencia, porque hay que decirlo, en general los poderes ejecutivos, y acá no hago distinción ideológica tampoco porque se han sucedido varios, ni los parlamentos han estado a la altura de las circunstancias, y fue la justicia la que fue de alguna manera moldeando el sistema y le fue dando características distintas a las características iniciales, y todo este proceso de reacción, ¿sí?, a estos fallos de la justicia, de los otros poderes del Estado, fue generando un sistema muy distinto al que conocimos en el año 95-96 cuando esto empezó. Yo a partir de eso generé como una especie de tesis que de alguna manera intenta dar cuenta de cómo ha sobrevivido el sistema, incluso al haber sido cuestionado en varios de sus fundamentos más profundos, aquellas cosas que el legislador originario pensó como insalvables, como que no merecían ningún tipo de reproche o discusión. ¿Qué fue lo que hizo que el sistema sobreviviera más de 20 años, ¿sí? A pesar, digamos, de estos embates? Digo, en ese mismo periodo de tiempo, muchos otros subsistemas y muchas otras reformas surgidas al amparo de la ideología de aquella época fueron cayendo en el tiempo, y este sistema se fue mutando, y hay toda una corriente de pensamiento que dice que eso es por algún lobby muy poderoso. Yo les aseguro que si yo encarnaba ese lobby no ejercía demasiado poder, no es mi conocimiento. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con esta, ¿y dónde está esa capacidad de supervivencia que ha ido desarrollando el sistema? Y creo que justamente tiene que ver con que el sistema fue generando una especie de anticuerpos, de diálogo, ¿sí? Y eso es lo que le permite superar cosas incluso tan profundas como la grieta ideológica que hoy divide
importante a la sociedad argentina. Y por eso yo encuentro una de las razones por la cual hay una continuidad y que más allá de la corriente ideológica que esté en el gobierno, de la corriente ideológica que predomina en la jurisprudencia, que también ha cambiado mucho sobre el sistema que ha tenido Rivenes a lo largo de los años, el sistema ha ido siempre de alguna manera progresando, poniéndose más abarcativo, poniéndose mejor en el pago de sus prestaciones, más rápido, más eficiente y con más foco, si ustedes quieren, en algunas materias en las que se ha hablado muchísimo, prevención, cuidado de la salud, etc., pero que, por lo menos en mi conocimiento, hasta el 95-96 poco o nada se había hecho. Y entonces yo quería hoy contarles un poquito ese proceso, ¿sí? ¿Dónde veía yo esa línea de conducta, digamos, de supervivencia? Si ustedes, yo les decía que el sistema tuvo más de 200 reformas. Yo me acuerdo, mencionaba recién que durante muchos años fue en nuestros debates jurídicos, teníamos como una vedette, todos dábamos vueltas sobre un montón de cosas, pero la vedette era la responsabilidad civil, ¿se acuerdan? Y los que me escucharon hablar ya desde el 97, 98 de este tema, recordarán que yo siempre tenía una tesis, y es que la responsabilidad civil era el resultado de una mesa que no funcionaba, en la que alguna de sus 4 patas no funcionaba, y si solucionábamos esas 4 patas, la responsabilidad civil iba a desaparecer como reclamo. Y efectivamente así pasó. ¿Y cuáles eran esas 4 patas que estaban en el lanzamiento de la ley funcionaban mal? Primero, un pésimo nivel prestacional económico. Si ustedes quieren, deben empezar por ahí. No porque sea lo más importante, sino porque fue lo más evidente y fue, si ustedes quieren, el primer punto que tomaron los abogados laboralistas y los jueces para empezar a cuestionar la ley. Nosotros pasamos de un sistema básicamente que tenía una libre opción por la responsabilidad civil, y en ese momento, solamente por dar un valor medido en una moneda que no es la nuestra, que tiene tantos vaivenes, estableció un límite indemnizatorio de $55.000, y pasamos a un sistema cerrado sin posibilidad de ir a recurrir a la responsabilidad civil por exactamente el mismo límite en el monto indemnizatorio. Esto ya marcaba claramente una resignación, si ustedes quieren, de uno de los actores sociales, los trabajadores, a favor de otro de los actores sociales que no tienen ninguna contraprestación evidente en la norma. Entonces empiezo por ahí porque era lo más evidente. Desde ese momento hasta hoy, las prestaciones se han multiplicado más de 7 veces. Más de 7 veces. Hoy, el nivel prestacional argentino, entiendo que aquí hay profesores de distintos lugares de Latinoamérica, es, en términos comparativos, el más alto de Latinoamérica. Tanto en el nivel de cobertura que alcanza a todos los grados y tipos de discapacidad, tiene el listado de enfermedades más amplio hoy, y en cantidad de sueldos por punto de discapacidad de reparación es el más alto de Latinoamérica. Probablemente podamos hacerlo muchísimo mejor, pero hemos cambiado muchísimo desde aquel primer momento hasta hoy. El segundo punto que tenía que ver con esta vedette, que era la responsabilidad civil, era que no existía ni siquiera cultura de la prevención en Argentina. Había algunos que hablábamos del tema, ¿sí? Algunos que estamos en esta mesa y algunos pocos más, pero después era un tema que no existía en ninguna mesa de discusión. Y el tema se puso en la mesa de discusión, y ahí particularmente hubo un accionar de la justicia tremendamente importante a partir de fallos como Rivera con Techo Técnico y todo lo que siguió después, para un lado y para otro, hicieron tomar conciencia, ¿sí?, sobre la necesidad de encarar el tema preventivo desde un lugar distinto. Y la verdad que se hizo. Hoy la Argentina cuenta con un registro de siniestralidad tremendamente completo. Yo les diría que lo más, de lo que yo conozco, y conozco bastante de estos sistemas a nivel comparado en el mundo, lo más avanzado del mundo. Ese registro de siniestralidad ha permitido diagramar programas específicos de baja de siniestralidad en empresas con problemas, en empresas que han sufrido accidentes mortales, etc. Y solamente por mencionar un índice, porque hay muchos para discutir sobre esto, y de nuevo, siempre es algo que se puede mejorar, tomo el índice de fallecidos, porque recojo el guante de preocupación por los fallecidos. El índice de fallecimientos en Argentina ha bajado un 72% desde la sanción del sistema hasta ahora. Por supuesto que todos estamos preocupados por el otro 30%, pero ese 72% realmente es sustancial, ¿sí? Realmente hay resultados concretos en materia preventiva. El tercer punto tenía que ver con algo que se discutió muchísimo también, que eran los prestadores. Y
Otra de las falencias, yo les diría, casi infantiles del sistema de su lanzamiento fue esto de generar entes gestores que solamente tuvieran una forma jurídica, y esa forma jurídica era sociedades anónimas, y eso generaba lo que decía mucho antes, que tuvieran obviamente fin de lucro. Pero esto también fue corregido con el correr del tiempo, y fue corregido en la reforma de 2012 de dos formas que yo considero sustanciales. La primera, habilitando, y no solamente habilitando, sino fomentando la creación de entidades mutuales para cubrir estos riesgos. ¿Sí? Hasta ese momento era una figura permitida por la norma, pero no suficientemente articulada, y a partir de ese momento distintas resoluciones de la Superintendencia de Trabajo y de Seguros estimularon la creación de mutuas, es decir, entes gestores sin fin de lucro. Y la segunda, estableciendo límites muy estrictos en los costos de, si ustedes quieren, comercialización y administración del sistema, que hasta ese momento no tenía ningún tope, ningún límite, y a partir de ese momento se topearon y se limitaron. Esto creo que esta conjunción de medidas dio la posibilidad para el surgimiento de mutuas en el país, que lamentablemente, por razones que por lo menos a mí me exceden, no llegaron a progresar, pero la posibilidad está latente. Es decir, hoy no solamente una empresa con fin de lucro compite en iguales condiciones con una mutua, sino que la mutua se encuentra favorecida por la legislación para poder resolver sus actividades. Y el cuarto punto tenía que ver con la solución de controversias, y acá es donde más discutimos, sobre todo los abogados, y con eso apasionamos, fundamentalmente porque nuestro sistema constitucional es bastante cerrado en las capacidades que le dan los legisladores de establecer formas de resolver conflictos que no sean acudir directamente a la justicia. Si ustedes se acuerdan, yo creo que aquí estaba el error más grosero desde el punto de vista constitucional de la ley del trabajo, porque está establecida, y esto quedó así durante mucho tiempo, la federalización del sistema, ¿sí? una necesidad de transitar por un esquema de comisiones médicas, con una intervención en última instancia de la justicia federal, algo que desnaturalizaba totalmente el proceso, ¿sí? el procedimiento de reclamo de una contingencia para los trabajadores. Y esto también fue atacado fuertemente, por supuesto, por los tribunales, y terminó con una sentencia de nuestra Corte Suprema, en el caso Castillo, y muchos que siguieron después, que de alguna manera intentaron poner el encaje al sistema, pero el sistema siguió fuera de causa, yo les diría, hasta esta reforma que vamos a ver cómo termina. Porque es cierto que esta última reforma, la más reciente, la de enero de este año, un poco intenta atacar esta última pata de la mesa, intenta corregir esta última parte de la mesa. Y yo acá, de nuevo, me toca disentir por lo que se ha hecho hasta ahora, porque yo creo que lo hace de una manera razonable para nuestro sistema constitucional, que deja una ventana muy pequeña para este tipo de soluciones. Creo que la norma cumple con los preceptos que establece la Suprema Corte de Justicia, con el Ángel Estrada y su jurisprudencia sobre la posibilidad de resolver controversias en tribunales administrativos previos a la intervención de la justicia. Y creo que sobre todo, y en esto participó muchísimo también la opinión y la consulta al Procurador General del Trabajo y a varios jueces a nivel personal, les diría yo, de parte de las personas que redactaron la ley y de parte de varios senadores y diputados que se metieron, se interiorizaron en lo que estaban votando y estaban decidiendo, la incorporación de un límite temporal, a mi criterio razonable, 60 días, ¿sí? Para que todo este aparato administrativo funcione, y si no funcione queda libre y expedita la vía judicial permanente. Con lo cual, a mí me parece, sobre todo si comparamos estos 60 días en la ciudad de Buenos Aires, que es por ahora la única que ha aplicado plenamente la reforma, uno debía transitar por el servicio de conciliación no obligatoria previa, que estaba entregando primeras audiencias entre los 45 y los 180 días, pareciera que 60 días para todo el procedimiento no es un plazo que resulte razonable. Entonces, al haber de alguna manera tenido que conversar, dialogar entre distintas corrientes políticas, esta reforma y la reforma anterior, la de 2012, y esto a mí me parece más un caso de estudio que un caso de crítica, si ustedes quieren, recibió el apoyo no solamente de
la mayoría de los bloques parlamentarios, sino también de las instituciones, las organizaciones que fueron consultadas también en su gran mayoría. Este último proyecto y el anterior recibieron el respaldo explícito de la Confederación General de Trabajo. Probablemente existe una manera mejor de consultar a los trabajadores, pero estas le permitieron los legisladores. ¿Sí? La Confederación General de Trabajo fue invitada, consta en las sesiones de las comisiones, tanto del Senado, de la Comisión de Trabajo como de diputados, cuál fue la opinión de las dos reformas. Fueron invitadas las cámaras empresarias, ¿sí? Fueron invitadas las cámaras que representan al sector asegurador, que tienen a los operadores mutuales o no mutuales de este sistema. Y la verdad es que se encontraron con una gimnasia de diálogo que empezó en el año 96. Y yo creo que ahí está la semilla de por qué esta es la única reforma que no solamente ha sobrevivido en el tiempo, porque ha cambiado tanto y ha mejorado tanto que es tremendamente distinta a lo que comenzó siendo en el año 96, sino también porque hoy, en un contexto, por lo menos hasta antes de las elecciones, con bastante turbulencia política, esta fue la única reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, la administración vigente hoy, que logró atravesar en el Senado con amplia aprobación. El Poder Ejecutivo presentó más de 10 proyectos de reformas vinculadas a cuestiones laborales. No sé ahora qué suerte tendrán esta nueva tanda, seguramente discutirán en el próximo panel. Pero las que había presentado desde que empezó el gobierno, la última administración, esta es la única que logró consenso, tanto parlamentario como de las organizaciones y de los sectores sociales. Y no me llama la atención, porque esos actores sociales y esas organizaciones estaban habituadas a dialogar y a discutir fuertemente en esta materia. Así las cosas, quería aprovechar para hacer simplemente tal vez un repaso muy cortito. Veo que hay varios jueces en la sala, así que no nos quiero aburrir con esto. Pero una de las dudas es cómo la jurisprudencia iba a recibir a esta reforma. Estaba claro cuál iba a ser la posición de los abogados laboralistas, estaba claro cuál iba a ser la posición de los abogados de las empresas, si ustedes quieren, que son los que compartimos la vida en tribunales más allá de la justicia. Lo que no estaba claro es cuál iba a ser la posición de la justicia en sí. Y hasta ahora tenemos prácticamente pronunciamientos con exclusividad en la Ciudad de Buenos Aires, en la Justicia Nacional del Trabajo, porque claro, esta última ley prevé, la que establece el sistema previo obligatorio, que cada una de las provincias que quiera adoptar este sistema tenga que hacerlo expresamente, tenga que adherir expresamente a través de legislaturas, etc. Y hasta ahora solamente 2 se han adherido por ciertas características especiales, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza. Esta última de manera gradual, de la manera que se establezcan los tribunales administrativos va adhiriendo por etapas. Y entonces recién tenemos jurisprudencia muy incipiente en la Ciudad de Buenos Aires, que está afectada directamente por el sistema desde su vigencia. Y allí encontramos una primera reacción negativa, ¿sí? Una discusión bastante centrada en la competencia territorial, saber si el trabajador, tenga en cuenta, sobre todo para los extranjeros, que la competencia territorial entre la Ciudad de Buenos Aires y las localidades que rodean a la capital federal es bastante difusa. Mucha gente vive en un lugar y trabaja en otro, ¿sí? o trabaja en varios lugares distintos, ¿sí? Entonces todo esto generó una gran discusión sobre la competencia territorial. Tengan en cuenta que si el caso caía en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, se aplicaba la norma. Si caía en la provincia de Buenos Aires, no se aplicaba la norma, porque la provincia de Buenos Aires todavía hoy no ha adherido a esta norma. Entonces esto generó una primera discusión. No es una discusión menor, en cada caso la discusión obviamente es importante, pero que desde el punto de vista jurídico es mucho menos interesante que la discusión sobre la constitucionalidad o no, si ustedes quieren, del sistema administrativo en sí mismo. Y tuvimos recién, yo les diría hace poco tiempo, un primer fallo de la sala segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el caso Ruggi, que más allá de los considerandos del propio fallo, que son
siempre interesantes, remiten también al dictamen del Procurador General del Trabajo, que es una opinión muy esperada en esta materia, porque ha tenido siempre una posición tremendamente crítica del trabajo de sus institutos, entonces todos estábamos un poquito a la expectativa de qué iba a decir el Procurador. Que sin perjuicio de salvaguardar su opinión personal sobre si le gusta o no la reforma, es muy claro en ustedes que encaminado la norma tal como fue establecida cumple con los requisitos que la Suprema Corte de Justicia establece en el famoso caso para nosotros Ángel Estrada, y que sobre todo hace mucho hincapié en la razonabilidad de este plazo que yo les mencionaba de 60 días de liberar, con ese caso, la acción libre de la justicia, y entiende que la razonabilidad de ese plazo de alguna manera dota de razonabilidad todo el sistema de la resolución previa de controversias. Es decir, aún de una opinión que, por lo menos en nuestros ámbitos, esperábamos que fuera estricta, dura, encontramos una primera acogida favorable a la norma. Y les diría que por ahora ese es el precedente, digamos, más importante que tenemos. Es claramente algo incipiente, pero es lo que tenemos. También tuvimos alguna cuestión preliminar en la provincia de Córdoba. Yo les decía, la provincia de Córdoba es la segunda en haber adherido al sistema. Y así tuvimos la intervención de una fiscal que tiene competencia su fiscalía en 10 juzgados en Córdoba y un sistema de juzgados de conciliación previa. Esta es la fiscal que atiende a los 10 juzgados de la conciliación de la ciudad de Córdoba. Y esta fiscal estableció también, en prima facie, la constitucionalidad del esquema previo, también con fundamento en un plazo razonable para poder tener dedicada la ley de la justicia, y en que básicamente en esa petición en particular no se habían articulado argumentos que llevaran a pensar que podía estar en un supuesto de inconstitucionalidad. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es una acogida razonablemente favorable de esta última reforma. Finalmente, para hablar un poquito de algunos números de este fenómeno litigioso del que también hablaba Lucho, la reforma ya está teniendo un impacto en el fenómeno de la litigiosidad, y el impacto primero que se ve es un impacto, yo diría, que podríamos denominar migratorio. ¿Qué significa migratorio? Bueno, hay una serie de casos que estaban tal vez previstos para iniciarse en la ciudad de Buenos Aires, que teniendo en cuenta la cercanía de los tribunales de las localidades que rodean a la capital federal en Argentina, han ido migrando a la provincia de Buenos Aires. Y entonces, solamente por tener un número de casos, en lo que va del año, en la ciudad de Buenos Aires se han iniciado alrededor de 45.000 casos nuevos vinculados a accidentes y enfermedades profesionales, un 2% más que el año anterior, no sé si hay una cierta estabilidad. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, que está recibiendo esta migración, se han iniciado 21.200 casos, un 53% más que el año pasado. A nivel general en el país, la situación se ha mantenido generalmente estable. Probablemente en los 2 primeros años se vean casos donde también se discute la cuestión de prescripción y de ley aplicable, etc. Pero lo que sí podemos ver con claridad es este fenómeno migratorio, que vamos a ver cómo termina. Hay distintas especulaciones sobre cuándo las demás provincias argentinas van a adherir a la norma o no. Esto ya es entrar en el terreno casi periodístico, pero justamente esas versiones periodísticas dan cuenta que probablemente la provincia de Buenos Aires ingrese en el sistema luego de la aprobación de su propio parlamento en el mes de diciembre, y también hay gestiones avanzadas en los parlamentos de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Río Negro. Por el lado de las provincias que lo ven con más negatividad, tal vez el foco de mayor resistencia o oposición a la norma lo encontramos en la provincia de Santa Fe, que tiene una larga tradición en este tema también. Con lo cual yo diría que en los próximos meses se van a ir resolviendo estas cosas. Para finalizar, un mensaje que no sé si es esperanzador, pero yo creo que
esta semilla de diálogo y esta semilla tuvo un fruto tremendamente interesante, y es que hizo que los poderes del Estado, el legislativo y sobre todo el ejecutivo, los organismos de control, aprendieran a escuchar un poco más a la justicia. Eso último llamó la atención sobre un hecho muy reciente. Hace pocas semanas, la Sala 10ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sacó una sentencia donde hacía una crítica al procedimiento reglamentario de esta última reforma de la que hablábamos, haciendo justamente referencia a que no quedaba claro que estos tribunales administrativos tienen como una doble composición, que están integrados por médicos, que son los que determinan la discapacidad, el grado de discapacidad, pero también por un abogado. Y no quedaba claro si el abogado quedaba o no subordinado a los médicos. Esto llamó la atención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la Sala 10ª, y la Sala 10ª decía, bueno, ojo, porque si ustedes están subordinando una opinión jurídica, una opinión médica, están generando una distorsión en el sistema que a la larga va a ser un problema. Cada uno debería tener un ámbito de competencia preciso, y ese ámbito de competencia debe ser el que actúe y no pisarse uno por otro. Y frente a esta sentencia, yo les diría, menos de 2 semanas después, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo reaccionó con una resolución, la 899 de este año, donde específicamente toma cuenta en los considerandos de la resolución de la sentencia dictada, y para evitar cualquier tipo de conflicto al respecto, aclara sus propias normas, estableciendo, cito, que el secretario técnico por letrado y los profesionales médicos no tendrán ninguna subordinación jerárquica entre ellos. Las intervenciones de los citados profesionales serán efectuadas en el marco de sus respectivas incumbencias. Esto, para mí, es esperanzador. Tuvimos que esperar muchos años para que los poderes del Estado reaccionaran frente a las primeras sentencias, y ahora ver esta dinámica de aprendizaje y corrección es algo que a mí me resulta esperanzador. Muchas gracias. Muy bien, para finalizar este panel va a ser la palabra el doctor Miguel Ángel Maza. Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área de Derecho Laboral, especialista en Derecho del Trabajo y de la Previsión Social por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, juez de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, profesor titular regular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas, director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta facultad, director de la orientación laboral en la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, autor de diversos libros y publicaciones sobre la temática en revistas especializadas. Doctor. Soy yo otra vez. Es muy difícil hablar de un tema tan complejo como es el estructurado alrededor de la ley 24.557, cuando este es un encuentro en el que participan colegas de distintos países de Latinoamérica. Es prácticamente incomprensible para los que lo seguimos de cerca, para los demás es como si les habláramos en arameo. Por eso, y también en razón de la equidistancia que mi pensamiento tiene con el de mis dos colegas, yo quiero encarar esto desde otro punto de vista. La ley especial o el sistema especial como alternativa al derecho civil tiene en la Argentina solo 102 años de vigencia. En sí se instauró en 1915 con la ley 9688, que fue una norma revolucionaria para superar la insuficiencia que el Código Civil tenía, basado obviamente en la culpa casi exclusivamente. Esa ley sirvió 80 años. En el 96 al 88 funcionó por prácticamente 80 años. En 1991 sufrió una prudente y breve reforma a través de la ley 24.028. Pero los intereses que el neoliberalismo gobernante, a partir de mediados del 89 en adelante,
enarbolaba, tiraron por la borda una ley a la que no dejaron mostrar siquiera sus virtudes y defectos, la 24.028, que entró a regir en diciembre de 1991, con los tiempos judiciales, muy pocas sentencias se pudieron ver, e impusieron la 24.557, que fue un esperpento jurídico constitucional. Más allá de los defectos ya señalados, prestaciones miserables, mala utilización del capital de las indemnizaciones, un régimen procesal aberrante que no garantizaba ni siquiera básicamente el debido proceso, etcétera, 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 etcétera. La ley pésimamente construida se puso en vigencia en junio de 1996 y desde allí en adelante pasaron muchísimas cosas. La reforma por un decreto de necesidad de urgencia, que equivale a una ley, de 1278, de diciembre del año 2000, y luego el decreto 1694 del 2009, que aunque es un decreto ordinario, en este tema tiene eficiencia porque la propia ley le delegó al Poder Ejecutivo la posibilidad de mejorar las prestaciones económicas. La citada ley 26773 del año 2012 y el decreto 49 del año 2014, que se gestó paralelamente con la ley a instancias del ministro Tomada, que le pidió, ministro de Trabajo de ese momento, que le pidió al Consejo Consultivo, que tiene el sistema, que abrieran un poco la puerta de entrada del sistema. Estas 4 normas, a lo largo de estos 20 años, le han cambiado la cara al régimen. Yo dije al principio que llevamos 102 años de vigencia. Entonces, si bien nuestra ansiedad y nuestro deseo legítimo es que las cosas se mejoren de inmediato, mirándolo históricamente, uno puede ver que la copa está medio llena. Es decir, esto ha ido mejorando paulatinamente. Verán ustedes que no mencioné a la reciente ley 27348, que para mí no pone ni quita nada, lo único que hace es repartir a ver dónde se van a discutir las cuestiones, tema que es importante, pero no tanto como estas otras reformas. La Corte Suprema tuvo una posición muy clara a partir del año 2004, acompañando los fallos de la casi totalidad de los tribunales de todo el país, y fueron muy útiles las reglas constitucionales que la Corte rescató, los principios de la disciplina y la fortaleza de las normas internacionales que fueron utilizadas por nuestro superior tribunal para poner ciertas vallas, no solo enviando mensajes hacia el futuro diciendo, por ejemplo, el legislador no puede establecer prestaciones tarifadas como se le antoje, sino que tienen que tener una base racional, tienen que resarcir como mínimo el daño salarial material. Casos Luca de Oz y de alguna manera también Ascua. Y en otros casos estableció cercos, avisando, no hagan tal cosa porque esto va a ser inconstitucional. Estos son los límites. Es decir, en la República funcionó la Constitución Nacional y funcionó la independencia de la Corte Suprema, que le puso límites y puso muchas cosas en su lugar, como recién decía Carlos Marín Rodríguez. Pareciera, yo no estoy tan seguro que hayan sacado la resolución a la que hacía alusión mi colega como respuesta al fallo de la Sala Octava, conociendo la poca eficiencia de la SRT, pienso más en una casualidad que en una respuesta. Pero ojalá empezaran a escuchar lo que tiene la jurisprudencia, porque el marco que construyó la Corte es muy importante, muy serio. Y digo que en estos 20 años, en los que empezamos tan mal, pésimamente, las cosas vienen mejorando. Hoy tenemos un nivel de prestaciones económicas, y esto discrepo con mi querido amigo Luis, en que sean buenas. Yo creo que nunca tuvimos prestaciones económicas como las que prevé la ley actualmente. Siempre la 9688 y la 58028 dieron una especie de premio consuelo, un
una alternativa a cuando no había posibilidades de hacer una acción civil. Hoy las indemnizaciones que garantiza como mínimo el sistema que instauraron en el decreto 1694 y la ley 26733 da valores constantemente renovables cada 6 meses, tan importantes que en el interior del país, cuando uno menciona estos valores, los abogados litigantes en el derecho de daños se asombran, porque los tribunales civiles y comerciales en las provincias de este país están muy lejos de tomar un valor vida parecido a los 2 millones y pico de pesos que prevé la ley. Yo creo que ha sido un juego del decreto y la ley que ha cambiado copernicanamente la idea de que las prestaciones de esta ley eran un premio consuelo, un subsidio a la incapacidad. Pero hay otro tema que es una de las patas que él mencionaba al principio, que era el sistema de procesamiento. O sea, cuando esto se hizo para que palabras de las autoridades de ese momento, una de ellas actualmente es el ministro de una provincia importantísima, el ministro de Economía, el sistema tiene que garantizar la viabilidad y la previsibilidad del sistema de seguros. Esto traducido significa el sistema tiene que asegurarle ganancias a las aseguradoras. Esto es espantoso. Para que esto se pudiera cumplir, había que dar prestaciones económicas miserables, pero también había que asegurar un sistema de procesamiento que fuera cómplice de este objetivo de garantizar la rentabilidad económica. Así nació el régimen de los artículos 21, 22 y 46 de la ley. Ahora hoy tenemos un debate más rico, ¿no? Hoy tenemos un debate más rico, que lo despertó la litigiosidad. La litigiosidad es como la fiebre. Es un aviso que da el cuerpo social de que algo anda mal cuando esa litigiosidad es excesiva. Sin embargo, yo personalmente no tengo la solución, no tengo la respuesta, pero sí tengo claro que el acceso a los tribunales no es lo que necesitan los damnificados por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Tiene que ser, sí, una garantía de que puedan ir allí a litigar o a discutir por vía de demanda o por vía recursiva cuando no están conformes con lo que ha pasado. Pero esa no es la solución. Por eso a mí me parece muy saludable la doctrina que la Corte sentó en Ángel Estrada y compañía, Sociedad Anónima contra Secretaría de Energía y Puertos, donde ratificó la doctrina que desde 1960 regía a partir del caso Fernández de Arias contra Poggi, pero que en el 2005 la Corte enriquece muchísimo, basada en el pragmatismo. Pragmatismo que hace que, a mi modo de ver, no tenga ningún sentido que todas las discusiones sobre el grado, el tipo de la incapacidad vengan a tribunales, porque no tenemos los medios para tramitarlos adecuadamente en tiempo y además porque no tenemos los medios para resolverlos por nosotros mismos. Necesitamos peritos y el sistema de peritos médicos en todo el país es tan malo como las comisiones médicas. Por ejemplo, en casi todas las provincias del país al perito le conviene que gane el demandante porque si no, no cobra el 100% del crédito. Los honorarios que se le fijan al perito tienen que ver con el monto del reclamo. O sea que si tiene poca incapacidad, cobra menos que si le da más incapacidad. Y les recuerdo que los peritos son seres humanos, no por esto deshonestos, pero esto es un incipiente, es una influencia muy notable y muy visible. Yo creo que nuestro sistema pericial está en crisis. Y los tribunales del trabajo, en 5 lugares sobre todo, o en 4 por lo menos, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, Córdoba capital y Mendoza capital, están colapsados y muy cercanos a la absoluta inmovilización. Entonces, si la respuesta para una viuda cuyo marido murió en un accidente de trabajo, o de un trabajador que ha perdido su mano hábil en un evento laboral, o que sufre una enfermedad profesional que lo incapacita de manera grave, si la respuesta es un juicio de 4 o 5 años, yo creo que esto es una discusión de abogados.
que nos conviene a nosotros, o mejor dicho, a los abogados. A los jueces no, pero a los abogados sí. Que este no es el sistema. Yo creo que el problema está en las comisiones médicas, en su diseño y en su funcionamiento. Las comisiones médicas nacieron mal y a fines del año pasado, en un evento que se hizo en la Bolsa de Comercio, estando presente el superintendente de riesgos, como el evento llamaba Desafíos de la Reforma, yo dije, la reforma no es un desafío, porque como comentaba Carlos Marín, había mucho consenso para aprobarla. El desafío es la reglamentación posterior. ¿Qué van a hacer con las comisiones médicas? Y el fallo de la Sala Octava, cuyo primer voto fue redactado por el doctor Stortini, a quien veo allí presente, es muy interesante. Sí, pero se nota la letra del doctor Stortini, además dice, el primer voto del doctor Stortini dijo. Es muy interesante porque primero dice, no es inconstitucional que la ley haga tramitar primero este reclamo por una instancia administrativa especializada. Punto. En esto coincide con la sala segunda. Pero luego, y yo no sé si esto procesalmente estaba planteado o no, tengo mis dudas, pues lo preguntaría al doctor Stortini. Luego dice, pero es inconstitucional el procedimiento. Efectivamente. Las comisiones médicas, como están organizadas, son inconstitucionales y no le dan garantía a nadie. Porque si bien es cierto que por esta reciente resolución aclara que el abogado que funge como secretario técnico tiene estabilidad absoluta, dos cosas que no aclaran para los médicos, curiosidad y una error o una omisión típica de la forma en que legisla la SRT, dicen que no guarda inferioridad con respecto a los médicos, pero eso no solo. Entonces no es un tribunal. Y la Corte, en Ángel Estrada, dice que es válida la atribución a un órgano administrativo para resolver cuestiones propias de su especialidad, pero tiene que ser un tribunal. Y el secretario técnico es uno solo, o sea, seguimos en la misma. Y además las comisiones médicas tienen que ser remozadas de una manera completa para dar esperanza de que funcionen bien. De hecho, los 60 días que se eligieron, a mí me parecen equivocados. Es demasiado poco. Pareciera que se lo puso a propósito, para que todo el mundo escape del sistema y vaya a la justicia. 60 días es nada para un proceso con las complejidades que hoy tienen. Tendrían que haber pensado en 90 días, 120 días, y ahí hay más posibilidades. Con el paso del tiempo veremos. La pregunta es, en materia de reforma, ¿qué más falta hacer? Esto. Hay que sentarse a pensar y a dialogar. ¿Cómo lo podemos mejorar? Porque nadie tiene la solución. Lamentablemente, no todos los representantes de los sectores tienen la honestidad intelectual de quienes me precedieron en el uso de la palabra. Lamentablemente, no todos opinan con honestidad intelectual. Muchos lo hacen en base a los intereses del pueblo. El Estado tiene que sentarse a conversar con quienes tienen algo para aportar y ver cómo hacemos para que esto funcione y bien, garantizando la debida protección, que este fue el espíritu de aquel trascendental fallo de 1960 Fernández de Arias, y que la Corte, en la anteúltima composición, revivió, revitalizó y le agregó elementos en Ángel Estrada y compañía. Pero, repito, la respuesta no la tiene nadie. No hay nadie que sepa cómo salir de este entorno. Cada uno lo ve de su lado. De hecho, Mario Ackerman publicó hace muy pocos días un artículo con un título provocativo, con una idea que ya se le había escuchado a Carlos Marín, que es, se resume en, ¿y si derogamos las comisiones médicas? Y yo le respondo, hacemos un desastre. Porque entonces los pleitos, en vez de tardar 4 o 5 años, van a tardar 6, 7 u 8. Y repito, estamos hablando de gente que está reclamando no una diferencia salarial, sino la reparación urgente de lo único que tiene para ganarse la vida, que es su capacidad laborativa. Así que, aunque técnicamente es más fácil, el rigor, hace 20 años que venimos haciendo malabares para explicar, para criticar, para justificar a las comisiones médicas. La verdad es que si traspasamos todo a la justicia, no va a haber justicia. Los tribunales de la capital federal están muy cerquita de la paralización y los de Rosario
están prácticamente paralizados. Cuando digo paralizados, quiere decir que uno presenta un escrito haciendo una petición y no se agrega al expediente. Hay que esperar a que el abogado insista para que la agreguen al expediente y la responda. Esto va en vías de profundización. Porque también hay que decir que a lo mejor hay plata para crear comisiones médicas, pero parece que a nadie le importa la justicia. No se crean tribunales hace mucho tiempo. Ni hablar que la década pasada, que no sé si fue ganada, perdida o empatada, no se designaban a los jueces de los juzgados ya creados, con lo cual hubo vacantes en el orden del 35%, alterando el funcionamiento de la justicia. No recuerdo que le haya preocupado la justicia. Entonces, si la solución va a ser que todo vaya a la justicia, porque ahí tenemos a los jueces que garantizan los derechos, o de verdad, no es una solución. Creo que tenemos que ser pragmáticos, imaginativos e inflexibles con el respecto al debido proceso. Si tuviera la solución, la contaría inmediatamente. Sería fantástico decir, esto se resuelve así, nadie lo tiene resuelto, porque la seguridad social, y con esto voy a terminar, que sería lo ideal, aunque yo sé que Luis cree en los Reyes Magos y en que la ley 24.557 es un sistema de seguridad social, los demás creemos que no, es un sistema de responsabilidad individual con aseguramiento obligatorio. El peligro de la seguridad social en Argentina podría ser que la litigiosidad se multiplique aún más si no está administrada cuidadosamente por sus propios interesados. Los trabajadores, como ya señaló Lucho hace un rato, los empleadores y, por supuesto, también la autoridad de aplicación. Por eso la seguridad social tampoco parece ser el camino de salida. En síntesis, yo me conformaría con una reforma profunda de las comisiones médicas en su estructura y en su funcionamiento. Y con el paso de los años, a lo mejor llegamos a algo superador. Pero si nos paramos hoy y miramos lo que ocurrió desde 1995, septiembre de 1995, cuando el Congreso sancionó a las apuradas ese esperpento jurídico constitucional, a hoy uno puede sentirse, dejando la ansiedad de lado, un poco más optimista y esperar que el próximo paso que se dé sea para mejorar esto, y no por vía de la superintendencia, sino por vía de un acuerdo federal. Se ve que hay muchos intereses en juego por tantos afectados a anomalías acústicas y ahora eólicas. En fin, la reforma, el estado de reforma permanente parece que en esta materia no ha terminado, pero yo tengo la esperanza de que la próxima reforma que logremos nos permita tener un sistema más equitativo. Muchas gracias por esto.